Hola, hola, ¿qué tal? Enos aquí, sí, nuevamente. Eh, Acá estamos compartiendo que estábamos ahí con temas de resfrío, de cosas por el estilo, pero damos gracias a Dios que hemos hemos salido adelante, ¿sí? Como digo yo, no es mi primer rodeo, ¿sí? No es nuestro primer rodeo y eso es muy, muy bueno, ¿sí? Y hoy día vamos a ver una cosa súper, súper, súper interesante, interesante para los que somos adultos, también para los que tienen niños, ¿sí? Y vamos a entender un principio trascendente, ancestral, podríamos decir. ¿Por qué? Porque si no, se ve como algo solo aburrido, ¿sí? O como se podría ver como que, bueno, ciertas normativas son solo es ser aguafiestas, ¿no? ¿Sí? Eh, pero necesito que hagan un aplausito así para que estemos en vivo, ¿sí? Eso, con ganas, ahí, se nota que habemos que estamos en vivo, estamos en vivo. ¿A quién le gustan los marshmallows? ¿Sí? ¿No? ¿Le Yo. gustan los marshmallows? Sí. Hay gente que le encantan los marshmallows, sí. Y sobre todo época navideña. Un chocolate con los marshmallows arriba, rico. Cosa que es llamativa porque nosotros en el hemisferio sur, ¿sí? La Navidad tenemos puras cosas hipercalóricas siendo que es verano, ¿sí? Y la otra vez salía un comediante mexicano que dice que por 31 minutos, grande, eh, aprendió de que en otros países era verano para la Navidad, ¿sí? Y no hacía frío. Bueno, nosotros estamos en esa categoría que no hace frío, ¿sí? Pero comemos todas esas cosas ricas e hipercalóricas. Y después nos piden que el 1 de enero estemos fit, es complicado. Bueno, con el tema del marshmallow, hay un experimento que usó la Universidad de Stanford, un experimento que se ha hecho muchas réplicas, ¿no? ¿Sí? Em, y es importante cuando se hacen estudios que se puedan hacer repeticiones en otros contextos, sobre todo con humanos, para poder ver de que el principio se cumpla en todos lados y que no solamente influye la cultura, ¿no? Pero la cultura es importante y ahora todo lo explican con cultura. Pero este tiene evidencia, se ha hecho en muchos, muchos, muchos lugares, y es el experimento que se llama del marshmallow. ¿Ustedes lo han escuchado, no? No. Mira, el experimento del marshmallow es el siguiente. Tomaron a niños de 4 años, siempre el mismo formato, incluso hay grabaciones, las pueden buscar, son bien graciosas, porque muestran cómo los niños responden a esto. Tomaron a niños de 4 años, como se hacen los estudios, al azar, de toda la etnia, de todas las extracciones socioeconómicas, creencias, etcétera, etcétera. Y el enunciado era el siguiente. Tomaban al niñito, lo dejaban en una sala, ¿sí? Que estaba grabado, por lo tanto el niño no queda abandonado. Le dicen, mira, Juanito Julito, ¿sí? Cucho Lambreta, no sé qué nombre le han puesto al niño, un nombre, niño genérico. Le ponían un marshmallow, el niño se le salían los ojos así con el marshmallow. Y le dicen, mira, el, tiene este marshmallow y tú lo puedes comer ya. Pero si me esperas 15 minutos a que vuelva, te doy otro marshmallow. O sea, si solo esperas, vas a tener dos. ¿Eh? Y ese era el enunciado. Y el adulto, el voluntario, salía. ¿Qué habrían hecho ustedes? La mayoría se dice que se lo habría comido inmediatamente. También varios adultos que conozco sí, que son padres me decían que no le tenían fe a sus hijos que se lo comerían al tiro. Bueno, eh, lo que sucede es que 2 tercios se lo comieron al tiro, o sea, un 66,6%, ya estaba mal ahí. 2 de cada 3 se comieron el marshmallow de manera inmediata, ¿sí? El tema de que hicieron un seguimiento a 15 años, ¿sí? Y este experimento, a diferencia de otros, no es una leyenda urbana, porque hay varios experimentos que andan dando vuelta que la gente cita, eh, que en ese tiempo no teníamos tanto acceso a la información como ahora, que no eran tan así. ¿Sí? Este pareciera ser que los datos han sido consistentes en el tiempo. Hacían un seguimiento a los 15 años y comparaban a los que se comieron el marshmallow al tiro con los que esperaron y se pudieron comer 2 marshmallows. ¿Sí? Y siguiendo en el tema, midieron y los compararon, porque es un estudio científico, y la conclusión era la siguiente. Los que no se comieron el marshmallow al tiro, ¿sí? Sino que esperaron y le dieron otro, eran por lejos más saludables, tenían mayores niveles educativos, ¿sí?
tenían más altos ingresos y un indicador que era medio engañoso, o sea, difícil más que engañoso, difícil ¿cómo se dice?, de cuantificar, pero a través de estos logros de vida ellos decían que eran más exitosos, entre comillas. ¿Sí? Entonces fue una cosa interesante porque todos aquellos que no se comieron el marshmallow al tiro, ganaban más dinero, tenían más nivel académico, ¿sí? Tenían más ingresos, eran más saludables, se cuidaban más, ¿sí? Y podríamos decir nosotros que eran hashtag exitosos. Ahora, ¿por qué pasaba eso, creen ustedes? Porque un niño que no le gusten los dulces, yo creo que eso no sé si existirá, incluso por biología no existe. Sí, es muy improbable. Bueno, esto no tiene que ver con que el niño fuera, como se dice, se latigara a sí mismo o tuviera vocación a sufrir. El principio que hay detrás de por qué pasó esto y por qué funcionó a nivel de predicción es de que concretamente lo que estamos haciendo aquí es la habilidad de postergar o retardar la gratificación. No es que no vaya a tener la gratificación o lo rico, es que todavía no. ¿Sí? Esa es la habilidad. Pareciera ser que la habilidad de retardar la gratificación tiene un gran impacto en la vida para bien. Y probablemente gran parte de los problemas que estamos viendo es eso. Es que por el contexto, por las tecnologías, ¿sí? Porque no sé si ustedes sabían de que el problema que tenemos con los dispositivos, sobre todo los niños, es que le liberan chorros de dopamina como si fueran drogas, ¿sí? Sobre todo, y son cerebros inmaduros. Entonces alguien diría, bueno, ¿y cuál es el problema? ¿Sí? Como dijo alguien, ahora ya no les damos al tete, el pacifier, no sé cómo le llaman en otros países, ¿sí? Sí, el biberón le damos un tablet. Y eso uno lo ve, el chupete. Uno lo ve y lo ve en los supermercados, lo ve en todos lados de que el niño para que no moleste, le dan. Yo creo que alguna excepción honrosa podrá haber, pero no como práctica. ¿Sí? ¿Cuál es el problema cerebralmente que pasa ahí? Es de que el niño se acostumbra a tener gratificación inmediata a raudales sin parar, porque sí, donde no tiene que hacer mucho, ¿sí? Para sentirse bien. Y hace poco habíamos estado con mi hijo y que tuvimos que ir a atenderlo, ¿sí? Al hospital, fuimos a la urgencia, y habían algunos niños, no pocos, que chillaban como si los fueran a matar. A mí me llamó la atención. Que tuvieron que probablemente anestesiarlo solo por tolerancia a la frustración. ¿Sí? Y probablemente se explicaba más que por otros diagnósticos, se explicaba más por simplemente un tema de manejo, donde también hay relatos donde actualmente hay niños que cuando tú le quitas el dispositivo, se desregulan, rompan cosas, o sea, funciona como si fuera un síndrome de abstinencia. Es una cuestión gravísima, o sea, no solo en el corto, sino en el largo plazo, ¿sí? Y ya lo estamos viendo, son adultos que, bueno, la pregunta es cómo van a vivir, ¿sí? Porque la vida te va a tener que regular, en la vida vas a tener que esperar porque la vida es como es. Entonces, el principio que dice acá es de que la gente que retarda la gratificación le va mejor. Y aunque al principio lo pasa mal, o menos bien que los demás, por ocupar un término, si a la vuelta eso paga bien porque ayuda a que te vaya mejor. Y esto hace sentido porque en la escritura siempre está el tema de mandamientos, que para la gente que lee dice, bueno, si hay un Dios y este Dios manda estas cosas, este Dios es un aguafiesta. ¿Sí? Un aguafiesta. ¿Sí? ¿Cómo se dice aguafiesta en inglés? Killjoy. O sea, que mata la alegría. Eh, la otra vez está averiguando esa homólogo lingüístico. Em, pero no es por agua fiesta, sino porque a la larga sí paga bien. A la larga sí tiene beneficios. ¿Sí? Y hay una historia que si se entiende en el contexto, tiene mucho más resonancia que la historia de José, que es un clásico. ¿Sí? ¿Cómo se llama la película? A mí siempre se me confunde la de animación. No es el príncipe de Egipto, es el rey de los sueños. ¿Cómo es? La película de José. El príncipe de los sueños, El creo. príncipe de los sueños. Gran película, No, el gran príncipe película. de Egipto. Libéranos de gran. No, esa es de Me México. equivoqué, pero no. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ese es la de ¿Qué José. canción es para Ya. puro llorarla? En español la cantaba Steve Green. ¿Sí? Buenísimo.
Grandes películas ya no se están haciendo mucho de esa. Esa era de, ¿cómo se dice? DreamWorks. DreamWorks, ¿sí? Era de Spielberg. ¿Y por qué la citamos? Porque esta es la historia de José, que es una historia muy conocida. ¿Sí? Incluso tiene una novela brasileña solo de su historia. Pero en Génesis 39 aparece una historia que no voy a poder dar tantos detalles porque hay menores de edad dando vueltas aquí. En el Génesis 39, del 6, 7, el 8 y el 12, narra la historia donde este es un esclavo, ¿sí? Un muchacho que lamentablemente es vendido. Ahora, ¿por qué lo venden como esclavo? Era para no matarlo. No, de manera directa. Sí. Los esclavos vivían muy poco. Por eso había un negocio de la venta de esclavos, ¿sí? Aparte ganan plata. Sí, pues. Por eso, bueno, es otro tema, pero hay un montón de gente y un montón de grupos económicos, familias, que se enriquecieron con el tema de los esclavos, ¿sí? Porque daban dinero, ¿sí? Ahora, no siempre los esclavos eran solamente africanos. Eran esclavos de todos lados. De ahí viene el título, el trata de blancas, pero eso es otro tema, ¿eh? Lamentablemente la esclavitud ha sido común en la historia de la humanidad. ¿Y saben quién es el segundo país del mundo que firmó que no iba a tener esclavos? Chile. Chile, siempre es nuestro país freak. El segundo país del mundo, creo que el primero fue Estados Unidos, ¿sí? Y después fuimos nosotros. Em, y la historia ustedes la saben en parte, culturalmente como un ícono. José es vendido por sus hermanos, que lo venden para no matarlo, porque sabían que lo más probable es que iba a morir. Era para no ellos matarlo de manera indirecta, ¿sí? O como dice un proverbio chino, matar con un cuchillo prestado, dicen, ¿no? El tipo llega a Egipto, no conoce el idioma, no conoce nada, y llega a la casa de un rico hacendado, ¿sí? De alguien que tiene un cargo equivalente como un ministro del Interior, un subsecretario, una cosa por el estilo. Esta parte hay que censurar. ¿Ah? Esta parte se tiene que censurar. Y esta parte, no, no. Y sucede de que Potifar tenía una esposa, ¿sí? Y la esposa quiere engañar a su marido y estar con José. Va a tener que ser muy elegante porque hay orejitas chicas, como se me llama, ¿sí? Y pasa lo siguiente, en ese tiempo, ese adulterio, ¿sí? Estaba bastante normalizado. Porque muchos dicen de que probablemente habían varias opciones. Una opción era de que los esclavos eran simplemente parte de tus bienes y tú podías disponer de ellos como quisieras, ¿sí? Eh, la, la intimidad ¿cómo se dice? En Egipto era bastante, para nosotros, nuestra visión, bastante liberal y de eso hay hallazgos arqueológicos que lo ratifican, ¿sí? Escritos y todo eso. Y lo otro es de que también está la opción de que el marido haya sido eunuco, ¿sí? Y que tenían estas esposas solamente que como se dice, por pantalla, entre comillas, pero que evidentemente no podía haber mucho más. No había intimidad, no pasaba mucho más allá. En la razón que sea, no era algo terrible o mal visto. Probablemente era algo usual, ¿eh? Y la Potifara se obsesiona con José. Yo creo que quizás José era bien fornido, así, hacía trabajo en la casa, entonces estaba todo ripiado, ¿sí? Eh, y, eh, y la esposa de su jefe quiere, ¿cómo se dice? Quiere una relación con él y le dice que no. Y como le dice que no, lo acusan de algo. Fíjate que lo acusan de que había intentado abusar, ¿sí? Y por eso cae en la cárcel. La pregunta es ¿por qué no lo matan? Ujú. Eso va para varias interpretaciones. ¿Por qué no lo matan? Si un esclavo es una cosa, ¿sí? Algunos interpretan, sí, y también en el cine a veces se hace, como que el Potifar sabía cómo era su señora, que probablemente no era la primera vez, ¿sí? Pero la pregunta es ¿por qué no lo matan? ¿Sí? Para un delito tan grave. Y ella tiene que inventar eso porque probablemente que se hubiera involucrado con él no habría sido una cosa poco común o una cosa terrible para ellos. Es interesante, José no tenía Biblia, no tuvo grupo de jóvenes, no tuvo líderes, solo conocía a Dios y tenía un pedacito de revelación y con eso bastó. Imagínate, él estaba solo, ¿sí? Él está en una tierra ajena, era migrante, podríamos decir, el contexto. Y él dice que él no puede hacer ese mal, ese pecado, ¿sí? Contra Dios y contra su jefe, ¿eh? Y por eso, más encima,
van y lo mandan a la cárcel. Horrible, pues, una teleserie. Por eso han hecho teleserie, porque la historia es una teleserie. Y después pasa lo que muchos pasan, él tiene un don, que es el tema de interpretar sueños, que sobre todo en su contexto era muy importante, ¿sí? Em, en el judaísmo es muy importante, y yo creo que por eso, y algunos autores dicen que sí, aparece la interpretación de los sueños en el psicoanálisis, po, porque Segismundo Salomón Freud era judío. ¡Chachán! Pero eso es otro capítulo. Em, y es interesante, el tipo hace lo correcto, y esa decisión en el corto plazo se ve que termina mal. Y escuché a un colega bien sabio, mayor ya, en estas líneas, que Gabriel Rolón, que decía que a veces la decisión correcta terminó mal. No por eso dejó de ser la decisión correcta. Nosotros tenemos esta esperanza como cinematográfica, ¿no? Como de película navideña, donde tú haces lo correcto y ¡oh! Al tiro pasa algo, ¿no? Que las películas de ese estilo al final siempre le cambian el trabajo, se independiza, le va bien, o sea, como que se ve que tomó la decisión correcta y le fue bien al tiro. A veces toma la decisión correcta y no se ve bien, a veces eso implica soledad, implica aislamiento, pero no por eso deja de hacer la decisión correcta. A la larga vale la pena, pero a veces tomaste la decisión correcta y no se ve bien, no se siente bien, pero era la decisión correcta. ¿Eh? Y nosotros sabemos la historia y por eso podemos avanzarla, pero para el tipo que la vivía era una cosa espantosa, está en la cárcel y tiene que ver pasar un día tras otro, ¿sí? Y aún así hace que las cosas anden bien. Su don era administrar, ¿sí? Por lo tanto hace que la cárcel sea más funcional, más humana. ¿Eh? En los tiempos donde los derechos humanos no existían y evidentemente no eran tema. Y del 39, dos capítulos después, pero pasan años entre medio, aparece Génesis 41-38, donde sale que el faraón tiene un sueño que nadie más se lo puede interpretar. Que el equivalente para nosotros sería que un alto gobernante tenga una problemática donde ningún experto le pueda ayudar, ningún experto le puede decir qué está pasando. ¿Sí? Y va y lo mandan a llamar a este esclavo, ¿sí? Lo arreglan para que parezca egipcio, ¿no? En ese tiempo se rapaban. No sé si ustedes saben por qué se rapaban. ¿Por los piojos? Muy bien, se rapaban por los piojos y por eso ocupaban peluca. ¿Eh? Ellos ya conocían el tema del maquillaje, ¿Y cómo la hacían las pelucas? de pelo de gente que lo donaba, pero si la peluca le salían piojos te la cambiaban, ¿no? ¿Sí? Era por temas de salud y que se entendían en el contexto. Entonces el tipo va, lo afeitan y todo, ¿sí? Y tiene que hablar egipcio. Yo siempre soy de una idea, sobre todo para los que somos cristianos, esto es para la gente de más compromiso, que uno no tiene que tener miedo de hablar en egipcio, ¿sí? Uno tiene que ser entendible para el resto. ¿Sí? ¿Quién tiene problemas con eso? ¿Cree que eso es dejar de ser puro? No, eso es ser entendible. Pero eso es otro tema. Y después aquí la historia termina bien. Va al faraón y dice, oye, este hombre me interpreta el sueño. ¿Sí? En la película sale muy bien, vean esa película porque es muy buena. ¿Sí? Eh, Uno de los pics de la animación, ¿eh? Muy bien hecho. La película de la historia de José. Y no solamente eso, le dan un cargo, ¿sí? Y pasan cosas interesantes, le cambian el nombre, ¿sí? Le ponen Safnat Panea, que tiene muchas traducciones. Uno es como el que preserva la vida, el que codifica lo que los otros no ven. Tenía varios capas de Significado. significado, exacto. Y esto, ¿qué es lo que hace? Que tiene reconocimiento, le dan un anillo que en ese tiempo era el poder y la autoridad, ¿sí? Por eso es el Señor de los Anillos, ¿sí? Y no el de los collares, el anillo era importante en Señor ese de los tiempo. collares. Los Le dan una collares vestidura, azules. ¿sí? Le dan una vestidura nueva, lo pasean en un carro y en ese tiempo que la gente se postrara era en el fondo como la instauración pública del cargo, tiene protección y tiene su mujer, po. Logra estar acompañado, logra no estar solo. Y tiene dos hijos y uno se llamaba Manasés, que significa eh, el tema de olvidar lo malo. Y tiene Efraín, que significa que es fértil. Por eso más adelante se habla de las medias tribus, ¿no? Los dos hijos eran tan potentes que no se hablaba de la tribu de José sola, se hablaba de Efraín o de Manasés, se hablaba de las medias tribus. Y ahí termina la historia. Eh, y como él era crack, era épico y su vida fue épica, si bien él no la buscó, simplemente fue obediente, tuvo una vida épica.
Hasta cuando el éxodo seguían los huesos porque no quería que lo enterraran ahí. ¿Sí? Entonces anduvieron con los huesos dando vuelta por varios años en el desierto. ¿Cuál es la historia? La historia es de una persona que retardó la gratificación, ¿sí? Que hizo lo correcto y que a la vuelta a la vida sí le fue mejor. Si hubiera sido infiel, probablemente habría terminado siendo un esclavo más en la casa de su amo y habría pasado sin pena ni olvido. Habría pasado, como si la arena del tiempo habrían borrado su nombre. Pero su nombre quedó no por solo su talento, tenía talento, sino por su fidelidad. Y estas son épocas donde cuesta ser fiel, ¿no? La fidelidad es un valor escaso, ¿sí? En todos los ámbitos. Así que, ¿a qué te animamos? A que no te comas el marshmallow. A veces el marshmallow te lo puedes comer. A veces es correcto y a veces está mal. Pero eso no quita que el marshmallow que te están ofreciendo hoy día, y los marshmallows son ricos, los marshmallows son dulces, son deseables. Y hay ganancia en poder postergar la gratificación. Por eso en la escritura hay tantos mandamientos que hablan de postergar, no de negarse. Es como, sí lo hay que hacer, pero todavía no. Porque en esa habilidad te ayuda a vivir mejor. Porque te va a comer el marshmallow. ¿Sí? No te comas el marshmallow. No todavía. Porque si aprendes a postergar eso, eso te dará ventaja para el presente y para el futuro. Queridos, hoy hablamos de varias cosas, hablamos de marshmallows, de los egipcios, nos paseamos por varias cosas. Agradecerles su tiempo a la gente, sobre todo de lugares muy exóticos que nos escucha. ¿Sí? Hay alguien en Bielorrusia, imagínate. Trinidad y Tobago, así que agradecerle a todos. Queremos saber de ustedes. Y será hasta la próxima y que Dios los bendiga. Y un pequeño aplauso de la concurrencia para que sepa que no estamos alucinando. Y será hasta la próxima.